digo, para mí es un gusto, es un honor tenerte aquí con nosotros en tu canal Televid que te acompaña siempre. Y aquí estamos, hoy, 23 de diciembre, con todo el gusto, con toda la buena energía, con todo el corazón y con todo el empeño que siempre pone este canal Televid, acompañándote, haciendo parte de tu día a día y de tu Navidad. Hoy vamos a primero presentarles a una persona que algunos yo sé que la conocen porque nos acompañaba en otros programas desde Ser Más, el programa que nació en la pandemia. Ella es Laura Silvana Jaramillo, ella es psicóloga, neuropsicopedagoga. Decirlo rápido es decirlo más fácil. Qué gusto de verdad, Silvana, que te encuentres con nosotros en este espacio tan diferente a los otros espacios. Sí. Hoy aquí en Amigos de tu Salud. ¿Cómo has estado? Muy bien y feliz siempre de estar en este lugar. Es otro programa, es otro espacio, pero nos convoca a todos los televidentes a hablar de la salud mental y hablar de propósitos. Así es. Y es que les cuento, espero que Cristian Vargas Upegui no esté viendo este programa, ¿listo? Para que no se estrese. Mi querido Cristian Vargas, nuestro médico, amigo de tu salud, él está enfermito, entonces le mandamos toda nuestra energía, nuestra buena energía, todo nuestro amor y nuestras bendiciones para su pronta recuperación, pero él nos ha dejado encargados de este programa y lo vamos a hacer con todo el gusto, con mucho amor, porque ¿saben qué es lo que pasa? Por esta época nosotros empezamos a meditar, a pensar. Sí, hacemos muchas cosas, estamos corriendo, muchos comprando cosas, en el afán del día a día, pero también empezando a pensar en los propósitos del próximo año. Y entonces hay una cuestión importante. Si nosotros hacemos propósitos, ¿cómo los hacemos? ¿De qué manera los realizamos? ¿Y por qué el doctor Cristian Vargas quiso decir que los propósitos podrían tener una trampita? ¿Se acuerdan cuando uno le hacían preguntas con trampita y usted tachaba mal por hacerlo muy rápido? Pues bien, parece que eso es lo que está pasando con los propósitos, que nosotros cuando llegamos en enero los hacemos, llegamos a febrero, a marzo, la gente en enero se empieza a inscribir en el gimnasio y este año sí, y este es mi año para hacer ejercicio y todo ese checklist, ¿cierto? Que son los propósitos. ¿Qué será lo que pasa que claudicamos tan fácil? ¿Y qué será o cuál será la trampa de los propósitos que desde una muy buena intención de querer que nuestra vida sea mejor, después empieza a decaer nuestra salud mental? Ese es un tema muy interesante y por eso te hemos invitado a ti, mi querida Silvana, y te digo de nuevo, un gusto, gracias por estar aquí. Yo creo que representando al doctor Cristian Vargas en este programa que es Amigos de tu Salud. Ustedes, muy bienvenidos. Aquí estamos, empezamos. Como les decía, empiezan los movimientos externos por todo lado, el corre-corre de la Navidad, pero también esos movimientos internos porque empezamos como a disponer el alma para compartir en familia. Por esta época pasan muchas cosas lindas en las familias y hay muy buenos recuerdos, pero también pasan cosas difíciles cuando llega esta temporada. Entonces empezamos ese recogimiento, esa época de pensar en nosotros mismos, muchos empezamos también a estar en vacaciones y empezamos a escribir la lista de propósitos, mi querida Silvana. Pero primero contémosle a los televidentes que de pronto no saben qué es un propósito y por qué nosotros podríamos engancharnos en los propósitos o esa lista como una trampa. ¿Sabe qué me pasaba a mí? Que hacía es que el listado de propósitos hace mucho tiempo y después iba y quemaba esa hoja. Entonces ya no me acordaba qué hacía. Yo, pero por favor, a ver, ¿qué estaba pasando? No sé, lo hacía como por moda, no tengo ni idea de eso. Hablemos un poquitico de esos propósitos. Claro que sí, para hablar de los propósitos, lo primero que tenemos que entender es de dónde surge esto. Los propósitos están muy relacionados con el mapa de los sueños y más o menos en nuestra cultura siempre hemos tenido sueños, pero más o menos en 1990, no sé si te leíste el libro del secreto, que incluso era un secreto y las personas cogían el libro, ya te leíste el libro del secreto. Se puso de moda. Se puso de moda y era como todo lo que tú piensas te va a suceder en tu vida, ¿cierto? Y entonces ahí fue cuando nosotros comenzamos a hablar un poco de los propósitos, todo lo que soñamos, pensamos, nos va a pasar. Y entonces en esta época, que es una época para muchos con mucha nostalgia, pero para la mayoría es una época donde hay oxitocina, donde hay alegría, donde hay una sensación de adrenalina, de movimiento, entonces tenemos una esperanza maravillosa en el cambio de año
y comenzamos a pensar cosas bonitas que queremos que nos pase el siguiente año, pero resulta que ahí podemos caer en una trampa en los propósitos, porque dice la teoría que cuando nosotros pensamos que va a comenzar el 2026 y decimos, ay, yo por ejemplo quiero ser más delgada, más delgado, o quiero ir al gimnasio, o quiero dejar el alcohol, quiero dejar ciertos hábitos emocionales, conductuales, y cuando pensamos en todo eso maravilloso que nos va a pasar, o pensamos que vamos a ir a pasear, entonces nos ilusionamos mucho, finalizamos el año, pero resulta que esos propósitos se quedan en el cerebro, y el cerebro tiene neurotransmisores, que creo que el doctor Cristian lo ha explicado, y los neurotransmisores, cuando pensamos en cosas maravillosas, pues podemos sentir dopamina, podemos sentir oxitocina, y el cerebro es maravilloso para que se quede bailando y pensando, ay, me voy a ir para Punta Cana, ay, me voy a ir para México, ay, me voy para Estados Unidos, ay, este es el cuerpo que yo deseo, y no está mal, qué rico que pienses en todo eso. Pero la trampa es que se nos olvida hacer un plan para cumplir esos propósitos. Se nos olvida que esos propósitos tienen que estar acompañados, tienen que estar escritos, y se nos olvida que esos propósitos tienen que tener una guía, y también tiene que tener una guía de realmente si no se cumple eso que yo estoy pensando, ¿qué va a pasar? Entonces realmente la trampa de los propósitos es el cerebro se puede quedar pensando en el sueño, pero tiene una gran dificultad quizás incluso para materializarlo y después de escribirlo, incluso para hacerlo realidad. ¿Por qué se puede decir que es una trampa? O sea, ¿por qué fracasan? Nosotros con muy buena intención, tú lo estás diciendo, con esa emoción de querer ser mejores, y eso está muy bien, nosotros queremos muchas veces parecernos a otros, pero la idea es que seamos mejores nosotros mismos. Ahora se habla de una mejor versión de sí mismo y se ha hablado mucho, pero ¿eso qué quiere decir? ¿O qué quiere decir que yo quiera crecer, que yo quiera ser mejor? Pero ¿por qué hay una trampa? O sea, ¿por qué se fracasa? ¿En qué punto la gente dice no, voy a hacer esto y deja de hacerlo? Se desmotiva, tú estás hablando de neurotransmisores, de que estamos contentos, pero viene el bajonazo. De hecho, hay un día cuando la gente empieza a regresar de vacaciones que dicen que es el día gris del año, no sé, tiene ya hasta nombre y todo. Hablemos un poco de eso, ¿qué es lo que pasa? Que todos estamos aquí con muy buenas intenciones y ¡prum!, fracasó. Muy bien, tenemos que reconocer las épocas y los meses como los días de semana. Hablemos un poquito de los días de semana para hablar de los propósitos. El lunes para la gente es difícil, el martes es un día en pausa, el miércoles la gente se va activando en el trabajo y jueves y viernes la gente está muy feliz. Así pasan los mismos meses del año. En Navidad la gente tiene mucha adrenalina, oxitocina, como lo dije, en enero. En Navidad es como si fuera el viernes o el sábado. Es así. Okay. Y comenzamos como una movilización social, como un movimiento social que nos hace sentir que tenemos que hacer propósitos, y cuando comenzamos enero, febrero, pues comenzamos muy bien con esos propósitos, pero lo que no hemos tenido en cuenta de esos propósitos es nuestra personalidad, nuestra vida, con las personas que nos rodeamos, nuestras características físicas, económicas, mentales y emocionales para hacer los propósitos. Por eso nombré ese libro ahorita de El mapa de los sueños. Todos tienen sueños, pero a veces nos dejamos llenar en esos propósitos como muy rodeados afuera. Entonces la trampa del propósito es que no hacemos un plan específico para que ese propósito se cumpla. Lo segundo que a veces pasa en ese propósito es que no tenemos que tener muchos propósitos en la vida para el siguiente año, porque a veces tenemos muchísimos propósitos y entonces cuando vamos a ver nos hicimos un montón de propósitos, y eso tiene que ver mucho con los cerebros que son racionales o los cerebros que son, digamos, que se autocastigan, o los cerebros que no permiten el punto medio. Pueden hacerse muchos propósitos, pero quizás esos propósitos no se cumplieron ni siquiera por condiciones intrínsecas, o sea, por mí mismo, sino por condiciones extrínsecas. Entonces lo más importante es que nosotros nos hagamos un propósito. Ojalá comenzáramos el siguiente año no solamente con un propósito, sino con una palabra que pueda guiar el siguiente año, pero esos propósitos no se cumplen porque no aceptamos, digamos, el error, porque no tenemos un plan para cumplir el propósito, porque no miramos las condiciones externas, porque no revisamos realmente cuáles son nuestros hábitos. Entonces fracasamos en el propósito, y como estamos muy diseñados desde la infancia para triunfar, para ganar, para que estamos diseñados de que si comenzaste una actividad eres merecedor, eres merecedora, eres reconocido, eres reconocida, y cuando ya llegó enero, voy a darte un ejemplo, la gente siempre se hace mucho un propósito de alimentarse mejor.
cuando inicia el nuevo año, pero resulta que llegó el 1 de enero y yo todavía tengo los hábitos del año pasado. Y entonces o sea, en enero siguió comiendo buñuelito. Sí, y por allá hasta el 8 la siguieron invitando a comer buñuelo o natilla. Entonces ya ese propósito que yo tenía escrito, todo eso que yo tenía en Navidad, ya no está con la misma alegría, ya no está con la misma motivación. Entonces casi que el inconsciente comienza a castigarte, a decirte, viste que no eres capaz, viste que, pero qué bobada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué soltamos el propósito tan rápido? Porque comienzan las culpas y comienzan pensamientos irracionales y pensamientos rumiantes como, es que tu vida nunca va a cambiar, ay no, ese sueño no es para ti, ay no, ¿para qué se va a hacer ese propósito? No, es que usted nunca ha podido cambiar, no, es que usted nunca puede con el gimnasio. Y entonces esas culpas es lo que hace que nos pese mucho más que el sueño que tenemos. Por eso tenemos que preguntarnos siempre, tan importante, si este propósito mueve nuestro corazón, no si mueve el corazón de otra persona, sino mueve nuestro corazón, mueve nuestra vida para poder perseguir ese propósito y no soltarlo con facilidad. Claro, tú estás hablando de esa culpa por no cumplir esas expectativas. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, en el caso de que queramos hacer como un listado de propósitos, lo que tú propones es que esas expectativas sean realistas, lo más realistas posibles, porque si no hacemos algo realista, por ejemplo, un propósito de muchas personas, voy a bajar, no sé, 12 kilos, entonces 1 kilo por mes. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, no tiene que ser algo tan materialista. Pero y entonces si el primer mes no bajé 1 kilo, entonces ya empiezo a sentir culpa, pero realmente sí necesitaba bajar 12 kilos. O sea, ¿cuáles son esas expectativas que yo estoy teniendo? Y esa culpa por no cumplirlas. Tú mencionaste algo muy importante también, además de esa culpa, y es el propósito. Porque nosotros hacemos un listado y lo llamamos listado de propósitos, pero realmente muchas personas podrían estar preguntándose, y yo creo que esa es una pregunta existencial que nos hacemos los seres humanos, ¿yo a qué vine al mundo? Y buscamos como ser útiles o descubrir qué herramientas somos en el mundo, para qué servimos y si eso me hace feliz o no. El propósito de vida o el Ikigai, que lo hemos mencionado nosotros mucho aquí en este programa con el doctor Osvaldo también. ¿Cómo nosotros podemos ligar ese listado de metas que van a ser realistas, que van a tener unas expectativas muy reales de acuerdo a mi vida, para que vayan de acuerdo con el propósito de lo que yo soy? O si alguien no sabe cuál es su propósito, entonces ¿qué debe hacer? Porque empezamos como a perdernos a cumplir un montón de cosas que nos dicen que deberíamos hacer o que nos dicen que debemos ser, y entonces ahí nos empezamos a sentir mal. Pero hay personas que podrán decir, es que yo siento que yo estoy bien, yo no necesito, no estoy buscando ningún propósito, ya hice lo que iba a hacer. Sin embargo, sí quiero ser mejor persona, sí quiero mejorar, sí quiero tener unas metas por cumplir. Te quiero responder con 2 cosas, y es un concepto en psicología. A veces nosotros nos hacemos propósitos, pero no se cumplen y no tenemos propósito de vida porque tenemos una sensación en nuestra vida que se llama anedonia. ¿Y qué es la anedonia? Nos despertamos, comemos, vamos a trabajar, dormimos, pero la verdad no sentimos ni alegría, no sentimos tristeza, tenemos una dificultad para conectarnos con las emociones, o posiblemente caminamos y existimos con una depresión funcional. ¿Qué es una depresión funcional? Camino, voy al trabajo, cuido a mis hijos, atiendo, cocino, pero yo no tengo alegría, me cuesta, todo lo que hago me cuesta el doble. Entonces, para poderme conectar con esos propósitos, lo primero que yo me tengo que preguntar es, ¿cómo están mis emociones? Porque si yo voy a hacerme un propósito el otro año de viajar, de conocer amigos, de estar en grupos, pero resulta que todo este año te costó pararte de la cama, te costó bañarte, te costó alimentarte, te costó un montón de cosas, tu propósito el otro año no va a ser viajar, tu propósito el otro año no va a ser conocer amigos, tu propósito el otro año seguramente va a ser seguirte sosteniendo con vida, pero dar un pasito un poquito más y tener un poquito de disfrute a las cosas. Entonces, para hacer propósitos reales, y la palabra implícita, ¿cuál es el propósito de hacer esos propósitos reales?
Lo primero es que te preguntes cómo estuviste este año emocionalmente y cuál es el propósito a nivel emocional. Lo segundo, cómo estuviste físicamente y cuál es el propósito a nivel físico y cuál es el propósito a nivel espiritual. Eso es lo que tiene que enmarcar todos nuestros propósitos, porque a veces tenemos muchos propósitos externos marcados, digamos, en el cuerpo, en lo que se ve, pero a veces los propósitos internos están un poco aislados, los que no se ven, los que no se celebran, los que no son visibles al otro, pero son visibles para ti. Entonces la mejor manera de afirmar propósitos, caminar en propósitos de manera segura, es hacer propósitos que quizás sean visibles para ti. Esos son los que van a hacer cambios duraderos en esos propósitos externos. Y una guía es cómo te sentiste este año. Qué bien eso. Hay algo que yo quisiera que habláramos en el próximo bloque, y ustedes están invitados a escribir 305-316-6560 si tienen alguna duda respecto de este tema de la trampa de los propósitos, y si vamos a hacer propósitos, cómo no caer en esas trampas de la mente. Y es que justamente cuando nosotros hacemos una elección tenemos una renuncia también, ¿cierto? Cada elección trae una renuncia. Si yo, por ejemplo, quiero volverme fitness, aquí como mi compañerito que se volvió super fitness, Tabito, entonces, ¿qué renuncias tengo que hacer? Porque claro, si yo quiero un logro, si yo quiero convertirme en médico, pues tengo que estudiar medicina, ¿cierto? Leer muchos libros, empezar a hacer un montón de cosas, inscribirme en la universidad, en fin, porque el hecho de que yo también tenga mucha teoría no quiere decir que vaya a ir a la práctica. Entonces, vamos a hacer una pausa. Si ustedes quieren conversar con nosotros, tenemos las líneas abiertas para que nos compartan si hacen lista de propósitos, qué hacen, qué tanto los cumplen. ¿Y saben qué? Vamos a aprovechar que Cristian Vargas hizo justamente en sus redes sociales, él hizo una encuesta respecto a los propósitos y enseguida vamos a ver cuál es el resultado. Ya regresamos. Muy bien, continuamos entonces, estamos hablando de cómo no caer en esa trampa de los propósitos, o si simplemente nosotros, si viviéramos el día a día, si entendiéramos que el presente es un regalo, si viviéramos todo como estoy aquí ahora, aprender a vivir más en la presencia y menos en el futuro, o muchas veces hacemos un listado de expectativas que ni siquiera son nuestras, que cumplimos cosas o mandatos que son sociales. Por ejemplo, uno se pone a ver, mi querida Silvana, psicóloga y neuropsicopedagoga, que nos acompaña en el día de hoy, uno se pone a ver, Silvana, en las redes sociales sobre todo, la cantidad de información que hay y la cantidad de mandatos que nos dan, es que tu cuerpo debe ser este, tu cabello tiene que ser este, ya te fijaste que te falta no sé qué. Entonces nos hacen creer también a través del mercadeo y a través de figuras que ahora utilizan, figuras públicas o personajes públicos que muchos admiramos, los empezamos a seguir, pero resulta que nos están vendiendo cosas, nos están vendiendo ideas, que la vida de ellos no es perfecta y no es lo que se muestra en las redes sociales. Entonces empezamos como a tener una idea de cuáles deberían ser mis propósitos. Y yo creo que todos caemos en esas trampas, por eso realmente los propósitos podrían ser una trampa. Pero entonces, ¿cómo empezar a vivir en el aquí, en el ahora, en el presente, entender que cada día es un regalo, que no tenemos que ir a buscar ser algo porque ya somos hijos de Dios, y eso es más que suficiente, eso es tener la vida, poder respirar, abrir los ojos y decir aquí estoy, aquí ahora, es un regalo inmenso, y eso sí que es un propósito, vivir la vida. Pero ¿cómo entender eso? Pero también querer mejorar, porque no vamos a decir, bueno, sí, tú ahorita estabas hablando de anedonia, ¿cierto? Esas personas que como que sí están vivas, pero están más muertas que vivas y como que todo les da lo mismo. Pero también, Silvana, yo creo que sí tenemos ganas de mejorar, sí tendríamos que proponernos hacer cosas, pero no obsesionarnos con esas propuestas. Mucho de qué hablar. Si hay mensajes, me avisan mis queridos compañeritos, si hay mensajes de WhatsApp, estamos recibiendo sus mensajes, con muchas ganas de saludarlos hoy en un día muy especial. Muy bien, ahorita hablábamos de cómo negociar y saber a qué renunciar, porque si yo me voy a proponer algo, tengo que renunciar a unas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esto, Silvana?
¿Qué pasa? Cuando nosotros pensamos en un propósito, siempre pensamos en la meta del propósito, pero nunca pensamos en el proceso del propósito. Entonces, cuando yo pienso en viajar, qué rico, me imaginé en una playa, maravilloso, pero nunca pienso cómo voy a hacer el ahorro, a qué cosas tengo que renunciar de comprar, qué cosas tengo que dejar de salir el fin de semana. Y entonces es cuando nosotros tratamos de engancharnos con el propósito, pero hay un bache muy grande, hay un impasse muy grande, porque entonces nos imaginamos el propósito y el propósito muy relacionado con las redes sociales. Entonces esta persona viajó, mira que esta persona adelgazó, pero esa es también la trampa que nosotros vivimos en las redes sociales. Nosotros no conocemos la intimidad de la vida de las personas, no conocemos la tristeza de las personas. Entonces cuando hacemos un propósito creemos que trae satisfacción. El propósito nos ayuda a ser mejor, el propósito es una guía, el propósito es un camino, el propósito es un enfoque y el propósito nos lleva al propósito de vida verdaderamente, la pequeña serie de propósitos, pero el propósito no es algo que simplemente nos ofrece alegría y satisfacción, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y lo segundo, cuando nosotros nos imaginemos el propósito, también le tienes que decir a tu cerebro que ese propósito quizás le va a doler, que ese propósito quizás le va a costar el orgullo que tiene, ese propósito quizás le va a costar madrugadas. Entonces una de las cosas para nosotros vincularnos con ese propósito es que cuando tú hagas tu lista de propósitos, que yo los invitaría más, al final hablamos de esto, empezar con una palabra que guíe el año, pero cuando hagamos la lista del propósito, también cierra un momento los ojos y te imaginas el proceso. Y después de que te imagines el proceso, le preguntas a tú sí mismo, ¿estoy dispuesto, dispuesta a vivir el proceso? Si no estás dispuesto, no estás dispuesta, borra ese propósito, porque realmente no tiene sentido que te propongas ese propósito porque no va a generar alegría. Además que estamos muy vinculados actualmente con la satisfacción porque todo es inmediato, o sea, si tú te metes a tus redes sociales, todo es rápido, si tú quieres pedir un domicilio, todo es rápido, o sea, todo es ya, todo es inmediato y todo el cerebro está enganchado simplemente con esa adrenalina, con esa oxitocina y es como yo soy merecedor de todo y todo es listo. Pero cuando tú te haces un propósito, no depende del domicilio, no depende de las redes, depende de ti. Entonces no todo es rápido, no todo genera alegría, no todo genera satisfacción. Entonces una de las claves es piensa en el proceso, no solamente en el propósito. Si estás dispuesto, vincúlate con ese propósito. Hay que hacer renuncias y definitivamente también tendríamos que tener disciplina si nosotros vamos a tener un propósito y muchas veces la disciplina no es tan placentera, es placentera cuando se llega al logro, ¿cierto? Como cuando estamos en una maratón, cuando nos proponemos algo y voy a hacer los 10 kilómetros, pero cuando esa persona, así sean 5 kilómetros que se proponga hacer, cuando llega, se gana esa medalla, la satisfacción tan grande que se siente, el placer tan grande, porque es diferente. O sea, si yo me quedo en mi cama durmiendo, siento un placer momentáneo, pero después me siento culpable, ¿cierto? Pero si me tengo que levantar de la cama, no es muy satisfactorio, no es tan fácil de hacer, pero después cuando te das cuenta que la disciplina te llevó a levantarte a tiempo, a hacer las cosas bien, a cumplir ese propósito, wow, esa satisfacción, esa medalla, eso sí que es alegría verdadera, poder decir, fui capaz, lo cumplí, me cumplí a mí mismo, eso es muy importante. Tenemos mensaje de WhatsApp, nos gusta mucho que ustedes nos reporten sintonía, que hagan sus preguntas, que nos digan qué opinan de estos temas y cómo van, cómo pasaron este año. Muy bien, vamos a leer eso y enseguida vamos con 100 mentes dicen qué le habrán contestado al doctor Cristian Vargas, ya lo vamos a saber. Nos dicen buena tarde Tatiana y compañía, Silvana. Espero que estén muy bien para desearles una feliz Navidad, un venturoso año nuevo, amén, que Dios los bendiga siempre y los colme de todo lo mejor y bonito que tiene la vida. Mil gracias por tanto y tanto que nos dieron en este año que termina, con todos los conocimientos que nos transmitieron, con todos los especialistas que cada programa enseñaron tanto. Los quiero y aprecio infinitamente. ¿Qué es eso tan hermoso? Gracias muy especial para Tatiana, tan buena presentadora. No, mejor dicho, mi mejor amigo, mi mejor amiga, un gran ser humano. Mil gracias a todos los del canal, chicos, los queremos mucho. Y esto también, ese abrazo para ustedes. Gracias. ¿Quién escribe ese mensaje tan especial? Espero que no sea mi mamá o un familiar que me quiere mucho. No, mentira, yo sé que no. Ustedes, mis queridos televidentes, gracias de verdad también por su compañía, por hacer parte de este canal que los quiere tanto y que los acompaña siempre.
Bueno, mi querida Silvana y ustedes compañeritos, ahora sí nos vamos, ¿qué te les parece si nos vamos a ver 100 mentes dicen? ¿Cuáles fueron las preguntas que hizo el doctor Cristian Vargas y cuáles fueron las respuestas? Muy bien, la trampa del propósito. Pregunta número 1 que hizo en sus redes sociales. ¿Siente frustración por no haber alcanzado sus metas este año? Dijeron sí el 40%. Y dijeron no el 60%. Ahora la pregunta sería, ¿será que esas personas que dijeron que no sienten frustración fue porque no hicieron metas? No lo sabremos. ¿Qué tendría para decirnos el doctor Cristian? Pero miren que definitivamente 40% de las personas que contestaron esta encuesta, que casi siempre son muchas, más de 100, Cristian siempre nos habla de 200, 300 personas aproximadamente que se arriesgan a hablar de este tema. El hecho de generar frustración al 40% yo creo que ya es mucho, que una persona diga voy a proponerme hacer esto y ese 40% no lo haga y además que no lo hace siente frustración, es una cifra alta. Nos vamos con la siguiente pregunta, me da curiosidad saber, a ver, ¿qué contestaron? Bueno, ¿y qué contestamos? Porque yo las contesté, pero no me acuerdo bien cuáles son las preguntas. ¿Cree que es posible vivir bien sin propósito? Pero mira qué interesante, Silvana. Sí, dicen el 36% y no el 64%, o sea, el 64% de las personas cree que se debe vivir bien, que es posible vivir bien sin propósito. O sea, aprovechar el aquí, aprovechar el ahora, no tenemos que tener ese listado de cosas por cumplir, ¿o me equivoco yo? ¿Estoy entendiendo lo que es? ¿Tú lo entiendes así? Pues dice que crees que es posible vivir bien sin propósito. Varias personas dijeron que no, o sea, la mayoría dijeron que realmente tienen un enfoque, tiene que haber un propósito. Una guía, y quizás esas personas que respondieron que sí, no es que no tengan propósito de vida, como tú dijiste, quizás vivan el aquí y el ahora, no quiere decir que sean desorganizados, sino que simplemente tienen un sentido de vida, y otras personas sí necesitan tener como algo para cumplir y algo que les genere satisfacción. El propósito también está muy relacionado con la personalidad, porque yo necesito el reconocimiento. Hay personas que el inicio de año no es algo tan simbólico, hay personas que cambiar de año, que el enero, que el febrero, o sea, hay personas que constantemente tienen disciplina, y quizás esas personas que dicen yo no necesito un propósito es porque yo todo el tiempo vivo con disciplina, porque yo tengo un enfoque, porque es que siempre he vivido por un camino que yo sé hacia dónde voy. Entonces hay personas que sí necesitan un enfoque, otras ya lo tienen muy introyectado. Muy bien, entonces ganaron, eso sí, los del propósito son muchos más, ¿cierto? Eso es importante. Nos vamos con la tercera, una lista de propósitos para finalizar el año. O sea, que si la realiza, sí, propósitos para finalizar el año. Ay, Cristian, me hiciste falta hoy. Yo supongo que si la hacen una lista de propósitos para finalizar el año, 24% dicen que sí y 76% dicen que no. Parece contradictorio con lo de la pasada, que las personas decían lo contrario, que sí necesitan el propósito, pero bueno, no hacen la lista, el 76%. Siguiente pregunta para no quedarnos ahí enfocados. ¿Siente que usted es quien controla la mayor parte de los resultados de su vida? Ay, esto sí me parece increíble. ¿Ustedes qué opinan de esto? El 57% dicen que sí, muy bien, pero es una cifra muy alta que el 43% sientan que no controlan los resultados de su vida, o sea, que su vida depende de otros o de cosas externas. Acá también está muy relacionado con las creencias, porque muchos pueden decir todo lo que me pasa puede ser mi responsabilidad, pero ese que respondió no también puede decir yo estoy con la voluntad, porque puede ser con la voluntad de Dios, porque puede ser que yo tenga un proyecto de vida, pero sé que mi proyecto de vida yo lo camino, pero es Dios quien mueve mi proyecto de vida. Ay, totalmente, los resultados. Los resultados no dependen de nosotros, así queramos hacerlo muy bien. Vamos entonces con la quinta pregunta, ¿o solo son esas cuartas? Mi querida Dayana, que se nos va faltan dos. Vamos entonces con la siguiente. ¿Siente que su propósito de vida ha sido sesgado por la educación moral o la religión? Sí, nos dicen el 44% y no el 56%. Muy bien.
Vamos con la sexta pregunta, sexta y última. ¿Qué porcentaje de sus propósitos logró cumplir este año? 19% dijeron más del 75%. Entre el 50 y el 75% dijeron el 36%. Entre el 25 y el 50% de esos propósitos los cumplió el 25% y menos del 25 el 20%. Entonces, bueno, yo creo que estamos bien con ese tema de si cumplieron los propósitos, creo que equilibrado, ¿cierto? ¿Lo ves como ahí? Muy bien. Bueno, los invito entonces para que nos hablen por WhatsApp, que nos cuenten si ustedes hacen listado de propósitos, si ese listado de propósitos les viene bien, tiene unas expectativas muy altas. Que si alguien nos quiere compartir el listado de propósitos, para mí sería maravilloso que ustedes nos digan, vea, este es el listado de propósitos míos, y después avanzando el año nos compartieran si sí se hizo, si no se hizo, si les generó frustración. Los que lo hicieron el año pasado y hoy lo están sacando ese papelito, uy, esto sí lo hice, apenas lo vinieron a sacar hoy, no se acordaron. ¿Qué pasó con todo eso? Esperamos sus respuestas, 305-316-6560. Pausa y ya regresamos. Hola amigos de Tu Salud, yo soy Ana Arias, psicóloga educadora, y te voy a hablar de 3 claves muy importantes en el tema de salud mental. 1. Salud mental no es positivismo tóxico, no hay que estar todo el tiempo sonriente ni contento. Salud mental es poder abrazar las distintas emociones difíciles, desafiantes, el miedo, la tristeza, la rabia, la envidia, la desesperanza, y poder acoger cada uno de esos desafíos. 2. Salud mental es dejar el piloto automático, ser consciente, darme cuenta de qué estoy pensando, cuál es mi diálogo interno, qué me estoy diciendo. Muy seguramente me hablo con mucha voz tirana, muy seguramente me descalifico, darme cuenta qué estoy haciendo por mí en mi día a día. Y 3, cultivar el autocuidado. El autocuidado es un tema de amor propio y tiene que ver con dormir bien, comer bien, con respirar profundo, con meditar, con hacer una oración, alguna práctica que a mí me genere bienestar. Tiene que ver con escribir, tiene que ver con hablar, tiene que ver con darle un lugar a las emociones que estoy experimentando y poderme permitir afrontar cada uno de los desafíos que están ocurriendo en mi salud mental. Entonces no es estar todo el tiempo contento. Es abrazar, acoger, darle un lugar a cada una de las emociones que tenemos con 2 preguntas fundamentales. ¿Cómo estoy y qué necesito? Cada una de las emociones cumple una función de decirnos que tenemos una necesidad insatisfecha. Si tengo rabia, necesito poner un límite. Si tengo miedo, necesito salvaguardarme y buscar protección. Si tengo tristeza, necesito red de apoyo y cuidado. Un abrazo. Esa mujer hermosa se llama Ana Arias, a ella le deseamos una feliz Navidad. Gracias por ese aporte que has hecho en este programa, Amigos de Tu Salud, mi querida Ana. Y por supuesto que es importante la salud mental, hablar, expresar las emociones, expresar lo que sentimos, obviamente con todo el respeto, porque es que a veces nos volvemos como una ollita a presión. Y eso se llena, y cuando alguien expresa es porque ya, mejor dicho, está saturado. Muy bien, mi querida Silvana, para que sigamos hablando de los propósitos, pero no crearnos una trampa y un listado de cositas y expectativas por allá todas irreales para que las aterricemos, tú nos vas a enseñar justamente qué es lo que nosotros debemos hacer, una verdadera intención con el propósito. ¿Eso qué quiere decir? Lo primero que tenemos que hacer para hacer un propósito es que tú estés bien con tu sentido de vida. Tienes ganas de vivir, estás bien, estás lleno, te sientes que amas tu vida. Es lo primero para que tú tengas vínculos con el propósito. Lo segundo, yo te voy a invitar a que hagas un ejercicio. Escribe 5 veces tú por qué deseas ese propósito. ¿Cuál es la verdadera intención del propósito? Los 5 por qué. Los 5 porqués. Okay. Quizás a la primera no encuentres nada. A la segunda yo creo que vas a encontrar algo. A la tercera mucho más. A la cuarta vas a afirmarlo y a la quinta vas a caminar en el propósito. Vamos también a escribir ese propósito hacia dónde te lleva. Ese propósito es de tus papás, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Ese propósito es de las redes sociales o ese propósito realmente es tuyo. Y también es muy importante que para que hagamos un verdadero propósito no olvides tu historia de vida, lo hablábamos ahorita. A veces hacemos propósitos, pero miren, no tienen que ver nada con nuestra genética. Quizás muchos no fueron entrenados, no fuimos entrenados en la disciplina. Entonces hacemos propósitos y muchas personas dicen, ay, yo me voy a ir a entrenar a este gimnasio de CrossFit y me voy a despertar todos los días a las 5 de la mañana y resulta que a ti nunca te entrenaron en hábitos, en disciplina, y resulta que hay unas estructuras cerebrales que hablamos mucho de ellas, el lóbulo frontal, también el sistema nervioso se
se forma con algunas experiencias de la infancia, y entonces cuando nosotros no tuvimos disciplina, entonces escribimos un montón de cosas, pero tú no sabes si tu cerebro está diseñado, capacitado para eso. Realmente nuestras estructuras cerebrales se formaron quizás hasta los 18 años, pero no quiere decir que no tengamos plasticidad cerebral, esa capacidad de darle nuevas cosas a nuestro cerebro. Entonces realmente es cuál ha sido tu historia con la disciplina, cuál ha sido tu historia con los hábitos, y el propósito no sería ir al gimnasio y a un gimnasio de CrossFit o bajar de peso o leerte no sé cuántos libros, porque uno escucha que muchas personas leen libro por mes, un libro cuando por nunca han leído. Entonces ahí es cuando tú tienes que entrenar primero tu cerebro, reconocer tu historia de vida. O hay gente que tiene propósitos mucho más profundos, dejar el alcohol, y no es desalentarlos, es animarlos, pero si tú tienes una historia toda tu vida quizás con alcoholismo, una herencia generacional, con alcoholismo, con drogadicción, tu propósito no será dejarlo inmediatamente. Tu propósito primero es ser consciente porque lo tengo que dejar, y quizás un pequeño paso para poderme aislar o retirarme realmente de esa conducta. Entonces cuando hablamos de todos esos propósitos es encontrar el sentido, es caminar en ellos. Y algo muy importante del propósito, para que iniciemos el año, a veces no sabemos, ay, es que yo no sé. Empecemos el año con una palabra. ¿Cuál va a ser la palabra? Agradecimiento, gratitud, resiliencia, calma, vida. ¿Cuál va a ser la palabra para ese año? De ahí surgen realmente los propósitos, porque a veces hay vidas quizás tan vacías que no tienen sueños, pero podemos comenzar con una palabra y esa palabra te puede guiar por ese propósito. Que sean propósitos del ser. Del ser. Porque si nosotros queremos esos propósitos que son simplemente del cuerpo, propósitos financieros, todo está súper bien, pero si eso no empieza de adentro hacia afuera, como te dicen a ti, no se enamore de alguien de afuera para adentro, enamórese de esa persona, de ese ser, de eso que tiene ahí, y después usted lo va a ver como realmente es, o sea, muy hermoso, si tiene ese ser hermoso. Y también una cosa que quería agregar, Silvana, a eso que tú dices tan hermoso y que nos llega de verdad al alma, y que lo pongamos en práctica, es que un propósito no es un anhelo, no es cuando nosotros salimos a preguntar por la gente qué le gustaría tener. Muchas personas dicen, ay, es que me gustaría tener que mi nieto le vaya bien en el colegio. Eso no es algún propósito para mí, son cosas externas. Entonces, ¿a qué me voy a comprometer? ¿Cuáles son esas metas que yo voy a cumplir? Sigan estos consejos que nos dejó nuestra queridísima Silvana Jaramillo. Recuerden que la pueden seguir a ella en @SilvanaJaramillo7, Silvana Jaramillo 7, y también hay un contacto que es 302-285-5171. Les recuerdo que este programa pasa en repetición a las 9:30. Le doy las gracias a mi querida Dayana. Dayana, te quiero mucho. Dayana también Jaramillo. Silvana Jaramillo. Dayana, te queremos muchísimo, gracias por todo el aporte que diste acá, esas ganas de comerte el mundo, de estar en la vida, de estar en esta vida profesional. Day, fuiste un aporte muy grande, ustedes la conocieron a nuestra super reportera, te queremos muchísimo, ella está por aquí coordinándonos detrás de cámaras. Abrazos, chicos, vuélvanle a poner la canción por favor para todos. Dayana, te queremos y nos vemos pronto. Mañana tenemos programa, claro que sí, los esperamos. Chao.